Saludos, iglesia, muy buenas tardes. Es para nosotros un placer poderles saludar aquí a través de estos medios y hemos llegado a un ángulo más y en esta tarde tenemos el privilegio de que nos acompañen el pastor Quirino y el pastor Reinaldo, a quien pido que saluden a la iglesia, por favor. Buenas tardes, queridos amigos, familia, hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde el ángulo de la lección de esta semana. Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Es un placer en esta ocasión poder compartir lo que hemos aprendido de la lección de esta semana. Gracias, pastores. Hermanos, acompáñenos. Esto es Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Pues hemos llegado ya a la lección 8 del folleto de escuela sabática. Y durante esta semana nosotros estudiamos cómo Jesús, amigos, realmente se preocupaba por las necesidades de las personas antes que las suyas propias, ¿no? Y es interesante que, pues, el Señor Jesús constantemente estaba buscando lo positivo en la gente. Estaba buscando siempre sacar lo mejor de las personas. Y sabemos pues que no fue fácil, ¿no? Porque en los tiempos de Jesús los líderes religiosos no lo entendían, lo malinterpretaban, lo juzgaban mal. Especialmente, como leímos esta semana, porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Así que en esta hora vamos a enfocarnos en este ángulo de la lección de esta semana. Yo quisiera empezar con el pastor Quirino Gómez, a quien agradecemos una vez más que nos esté acompañando en este análisis, en este ángulo. Pastor Quirino, Jesús, como decimos nosotros, pues es el modelo de todo cristiano, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo en todo lo que nosotros debemos hacer. Y Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo, pues se sumergió en un mundo, como dice la lección, en un pozo de serpientes para redimirlo, pero no para evadirlo como hacían los líderes de su tiempo, los líderes religiosos. Pastor Quirino, en este contexto, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, que vivimos en el mundo de hoy, seguir el ejemplo de Jesús, es decir, ser inclusivos, pero sin caer en la trampa de enredarnos con el mundo y sus costumbres? Por favor, pastor. Sí, pastor Iván, gracias. Quisiera mencionar en primer lugar lo siguiente. La Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, el Señor nos invita a ser santos. Dice la Escritura, el apóstol Pedro, sed santos como yo soy santo, dice Dios. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que el llamado que Dios nos hace a nosotros es buscar la santidad. Pero yo creo que la santidad o la santificación solamente la alcanzamos cuando nos mezclamos con las personas e influimos sobre ellas. Es decir, que no podemos vivir como ermitaños en las montañas para buscar la santidad, pretendiendo muchas veces huir de la tentación o del pecado. Los monjes cristianos después de la Reforma, ellos buscaban la santidad o la perfección y se alejaban a las montañas, a las cuevas, buscando apartarse de la sociedad. Yo creo que nosotros no, como cristianos, no buscamos esa vida religiosa asceta en la que nos alejamos de la sociedad y pretendemos encontrar la santidad. Es decir, que como cristianos que queremos alcanzar la santificación, tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre pasar tiempo en comunión con Dios por medio de la oración, del estudio de la Biblia, de la meditación, pero después de eso, pasar tiempo entre la gente, sirviendo
y compartiendo el evangelio. Yo creo que allí es donde nuestra luz debe brillar, pero va a brillar de acuerdo a el momento que pasamos con la luz o con el sol de justicia que es Cristo Jesús. Nuestra luz debe brillar, pero para que brille necesitamos primero pasar tiempo con Dios, en comunión con Él, y entonces después pasar tiempo con la gente, pues compartiendo y sirviendo. Ahora, Jesús en la Biblia usa dos ilustraciones. En la lección lo vimos también, la luz y la sal. Y yo quisiera mencionar algo que dice la lección, que me llamó la atención. Dice el autor de la lección, la luz no evita la oscuridad, brilla en la oscuridad, penetra en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada. La sal, cuando se mezcla con algún alimento, le da sabor. Si te mezclas con el mundo, el objetivo es influir sobre él y no que el mundo influya negativamente en ti. Entonces, yo creo que esos dos ejemplos nos ayudan a entender lo que debe ser el cristiano. Mezclarse entre la gente, no dejarse influir por el mundo, sino más bien nosotros como cristianos influir sobre las personas. Quisiera mencionar dos ejemplos que yo encontré en la Biblia y también en el libro Obreros Evangélicos. El primero es el ejemplo de Jesús en San Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. No lo voy a leer, pero ustedes y yo conocemos la historia. Se menciona que en una ocasión Jesús y sus discípulos visitaron una casa y en esa casa pues había todo tipo de personas. Pues eran cobradores de impuestos, dice el texto, otros eran pecadores de mala fama. Y cuando los fariseos vieron esto, dice la Biblia que le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Y dice el texto, el versículo 12 de San Mateo 9, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Es el primer ejemplo que yo encontré en la Biblia. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero este es el ejemplo máximo, nuestro modelo, Jesús, que se mezcló con la gente y aunque lo criticaban mucho de que se juntaba con los publicanos, los pecadores, pero a pesar de eso Jesús explicó la misión a la cual él había venido. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de Enoc. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 52, dice lo siguiente. El andar de Enoc con Dios no era en éxtasis o visión, sino en todos los deberes de su vida diaria. No se hizo ermitaño, ni se separó completamente del mundo. Ese párrafo, esas palabras las puse en negrita porque creo que son importantes para lo que estamos hablando. No se hizo ermitaño, ni se separó completamente del mundo, porque tenía en este mundo una obra que hacer para Dios, en la familia y en su trato con los hombres, como esposo y padre, como amigo y ciudadano. No fue él leal, fue él leal, y firme siervo de Dios. En medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constante su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos periodos, ¿sí? Eso también lo subrayé porque es interesante. Dice que se excluía de la sociedad en ciertos periodos.
Y sigue diciendo el párrafo: después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. Yo creo que en estos ejemplos podemos notar el equilibrio entre pasar tiempo con Dios y pasar tiempo en la sociedad, mezclarse entre la gente, pero no permitir que el mundo influya sobre nosotros. Gracias, pastor. Quiere decir que si yo quiero alcanzar a la gente que no comparte mi fe, por supuesto, que tiene otras costumbres, yo tengo que primero tener una relación sólida con Jesús, ¿verdad? Para no adoptar sus costumbres, para no diluirme, digamos, en sus prácticas. Yo tengo que estar bien afianzado del Señor, porque por más mejores intenciones que tenga de alcanzarles, si no estoy bien tomado de la mano del Señor, ellos van a terminar influyendo en mí y no yo en ellos. Gracias, pastor. Bueno, la lección nos presenta la otra cara de la moneda, ¿verdad? El otro extremo. Bueno, vemos a Jesús por una parte que siendo Dios se hizo humano y como dice la lección, vino y se metió a este pozo de serpientes para rescatar a los perdidos, ¿sí? Ahora, Pastor Reinaldo, como sabemos, los fariseos hacían todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado. Ellos practicaban la religión evasiva, ¿no? No contacto con el pecador, porque no querían contaminarse. Ante esto, pastor, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo le podemos hacer nosotros en este mundo en el que vivimos para evitar el mundo y sus costumbres? ¿Sí? Caer en la trampa de mundanalizarnos, vamos a decirlo así, pero sin caer, pastor, en la trampa de un exclusivismo farisaico. Por favor, pastor. Bien, creo que sin duda alguna, el centrarnos en Jesús, el tener esa relación con Jesús es la clave de todo lo demás. Y es algo interesante que Jesús tenía la misión de redimir, esa misión de salvar. Si también como seguidores de Jesús, como seguidores de Cristo, nosotros compartimos la importancia o ese mismo objetivo de redimir, de salvar, entonces, y no olvidamos la misión, sino nos centramos en ella. Al tener este objetivo, nos centramos en cómo redimir y no en cómo enredarnos en el pecado. Sin este objetivo, perdón, es más fácil enredarse con las costumbres del mundo. Porque si no tengo un objetivo definido, mi objetivo no es redimir, fácilmente me veré enredados en la costumbre, en los hábitos de este mundo. Me llama la atención un texto, una cita del Conflicto de los Siglos que dice lo siguiente: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, este parece inevitablemente menos repulsivo. Esta frase nos menciona que cuando la iglesia, cuando nosotros, cuando tú y yo nos adaptamos, nos conformamos a las costumbres, a los hábitos de este mundo, o tenemos ese contacto con el pecado, la iglesia o nosotros nos vamos convirtiendo al mundo y no el mundo a Cristo. Pero lo que queremos no es convertirnos nosotros al mundo, sino convertir a las personas, convertir al mundo a Cristo Jesús. Si nuestro objetivo es redimir, alcanzaremos este objetivo, redimir, salvar, llevar y conducir a las personas a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, porque si ese no es nuestro objetivo, fácilmente terminaremos enredados en las costumbres y hábitos de este mundo. Y cuando nosotros tenemos ese contacto con el pecado, bueno, quisiera poner el siguiente ejemplo. No sé si alguien de ustedes ha visitado en alguna ocasión algún basurero, pero cuando llegamos a un basurero, entramos a un basurero, sin duda alguna el olor, el aspecto o el olor que este tiene no es agradable, no es grato, ¿verdad? Sin embargo, los minutos pueden pasar o quizás las horas. Y entre más tiempo pasemos en ese lugar, el mal olor o no percibiremos ese mal olor. Con el pecado pasa algo similar, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo siempre debe ser redimir,
redimir y tener la misma misión que Cristo Jesús, no olvidar la misión. Entonces, ¿cómo podemos hacer para al evitar el mundo y sus costumbres, pero sin caer en el exclusivismo? Bueno, creo que pensando especialmente en los fariseos, creo que ellos actuaban de esta manera porque habían olvidado la misión, habían dejado a un lado la misión. Quizá era más importante el cómo me puedo salvar yo y no el cómo podemos salvarnos más personas. Y al pensar en cómo me puedo salvar yo de una forma egoísta, entonces me centro en el exclusivismo, en el evitar el contacto con los demás, en el evitar tener el acercamiento hacia los demás. El cómo podemos salvar a más personas, eso nos lleva a poder mezclarnos con las personas, a tener ese objetivo de salvar. Y cuando nuestro objetivo sea salvar a las personas, difícilmente caeremos en el exclusivismo y difícilmente nos enredaremos con las costumbres de este mundo. Y es algo interesante que el exclusivismo en realidad no es cristiano. De acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia, a lo que estudiamos en el Nuevo Testamento, Jesús no vino a ofrecer la salvación a un grupo, no vino a ofrecer la salvación a unas personas, no, sino que Jesús ofreció la salvación a todo ser humano, para que todo aquel que en él crea, dice el versículo de San Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo ser humano, para toda persona, sin distinción alguna, Jesús vino a ofrecer esa salvación. Excluir, por lo tanto, a algunas personas o a otras personas va en contra del mensaje universal de Jesús, va en contra de la misión que Jesús nos ha dejado. Si recordamos en San Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo, por tanto, ir a todas las naciones, a todos los lugares, a todos los pueblos, a cada persona, a todo ser humano, sin tener distinción o exclusivismo. Entonces, cuando nos centramos en Jesús y en su misión, el mensaje no será exclusivo, ¿verdad? Sino para todas las personas, para todos los lugares y para todos los pueblos. Cuando nosotros nos centramos en esto, de esta manera, ¿verdad? Cuando nos centramos en cumplir la misión, en vivir la misión, en no cómo me puedo salvar yo, sino cómo puedo salvarme con el mayor número de personas. De esta manera no solo voy a vivir evitando el pecado, sino también evitando el exclusivismo. De esta manera yo trabajo en favor de los demás, en favor de la salvación de las otras personas. Lo que podemos hacer para no caer en el exclusivismo farisaico es centrarnos en Jesús y su misión. Creo que no hay mejor antídoto, pastor, del exclusivismo o del mezclarnos con la mundanalidad o las costumbres de este mundo. Creo que el mejor antídoto es centrarnos en Jesús y en el cumplimiento de su misión, en Jesús y en alcanzar a esas personas que perecen sin conocer de Cristo Jesús. Y también vemos hace un momento el pastor Kirin mencionaba de la sal, ¿verdad? Nos habló de la sal. La sal, ¿verdad? Al entrar en contacto con la comida, es esa sal que transforma ese alimento, insípido en un delicioso alimento. Entonces, si Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo, la sal no tiene que estar aislada, tiene que involucrarse, tiene que mezclarse para que tenga su efecto. Tú y yo como cristianos, para que realmente podamos cumplir nuestra misión, nuestro objetivo de dar sabor al mundo, no tenemos que hacerlo de manera exclusiva, sino hacia todas las personas, hacia todo el mundo, poder mezclarnos y como la sal, dar sentido a las personas, a las personas que viven sin Cristo Jesús, que viven con una vida sin sentido, poder dar ese sabor. También otro de los ejemplos que se mencionó y que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo, como bien se mencionó, no evita la oscuridad. Al contrario, cumple su función estando en la oscuridad. Es en la oscuridad donde la luz cumple su función, porque no la evita, sino esparce esa oscuridad. Es mezclándonos con las personas donde nosotros podemos cumplir esa misión como luz,
podemos realmente alumbrar a la humanidad, alumbrar a las personas que viven en la oscuridad, que viven en la miseria, que viven en la tristeza, en la desdicha, en el dolor, es mezclándonos como podemos cumplir nuestra función de sal y mezclándonos como podemos cumplir nuestra misión de ser luz en las tinieblas. En Lucas 15:2 también se mencionó hace un momento, ¿verdad? Los fariseos y escribas le decían a Jesús, murmuraban en contra de él y decían, pues recibe y come con ellos, recibe a los pecadores y come con ellos. Y es interesante, al analizar un poquito este texto nos damos cuenta que dice, él recibe a los pecadores. Jesús los aceptaba, Jesús no los rechazaba. Al cumplir la misión, al centrarnos en Jesús y cumplir la misión, ministraremos como Jesús ministró. Aceptaremos a las personas cuando vienen hacia nosotros. No las rechazaremos. El versículo dice que Jesús no los rechazaba, sino los recibía, los aceptaba. Y lo que hacía era comía con ellos. El versículo no dice, acepta a los pecadores o recibe a los pecadores y peca con ellos. No, el versículo dice que recibe a los pecadores y come con ellos. Compartía o buscaba estar por ejemplo, en el alimento, que es una necesidad básica del ser humano, poder compartir, ¿no? Ese alimento, pero no el pecado. Jesús lo recibía, pero no les daba autoridad para que la gente siguiera pecando o Jesús mismo accediendo al pecado. Hoy podemos encontrar o escuchar algunos comentarios, opiniones de hermanos, de cristianos que dicen, no, pues es que yo me tengo que mezclar. Y si el pecador pues está, no sé, en un baile, pues yo también voy a ir para que él vea que simpatizo y entonces puedo ganármelo para Cristo Jesús. Pero si nos damos cuenta y analizamos este versículo, Jesús lo recibía, lo aceptaba y compartía esas actividades que no comprometían sus principios. Jesús, al estar con ellos, no autorizaba para que ellos siguieran pecando o para que vivieran en el pecado, ni dejaba una puerta abierta como diciéndoles pueden seguir pecando. No, al contrario, Jesús los recibía, los aceptaba y en varias ocasiones vemos que en la Biblia dice vete y no peques más. Entonces ahí podemos ver que si nosotros vivimos la misión, cumplimos la misión, ministraremos como Jesús ministró. Y como mencionaba hace un momento, el mejor antídoto para evitar caer en las costumbres, en el pecado, en este mundo, y evitar caer en el exclusivismo, sin duda alguna es centrarnos en Jesús, centrarnos en la misión de Jesús, cumplir la misión, vivir la misión cada día y en cada momento. Jesús, eran los pecadores los que iban con él y él no los rechazaba. Por lo tanto, como cristianos necesitamos vivir como Jesús vivió, necesitamos ministrar a las personas como Jesús ministraba. En el texto de esta semana, en el versículo clave, podemos ver que Jesús sentía compasión por las personas. Veía a las personas como ovejas sin pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja que está en peligro. Una oveja sin pastor es presa fácil, ¿verdad? de sus enemigos, de sus depredadores. Una oveja sin pastor vive lastimada. Una oveja sin pastor vive descuidada, vive sin ser atendida, vive lastimada. Y creo que hoy también el mundo vive como ovejas sin pastor. Y creo que necesitamos vivir la misión, necesitamos ministrar a las personas como Jesús ministró. De esta manera, pues evitaremos el exclusivismo y evitaremos caer, ¿verdad? O enredarnos en esta vida pecaminosa o en los pecados de este mundo. Centrarnos en Jesús y su misión es, sin duda alguna, el mejor antídoto. En San Mateo 9:35 también, ahí la Biblia nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, la recorría para cumplir su misión. No recorría algunas ciudades o las ciudades que más le gustaba, que más le agradaba, no, era hacia todos. El exclusivismo no es cristiano, no es de Cristo. Si un cristiano es exclusivista, pues bueno, esto no puede ser porque no existe el exclusivismo cristiano. Así que para poder evitar caer en el exclusivismo y enredarnos en esta vida pecaminosa, vivamos cumpliendo la misión, vivamos centrados en Cristo Jesús y en su misión. Y quisiera compartir este texto, este comentario de Testimonios para la Iglesia, tomo 6 de la página 257, dice lo siguiente:
Hace falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó a favor de los dolientes y pecadores. Hay a la verdad una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está repleto de personas que necesitan que se les atienda, los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. Se necesitan cristianos, se necesitan hombres y mujeres que puedan cumplir la misión y que podamos tener el mismo sentir que Cristo Jesús en ministrar a las otras personas, en ministrar a los demás, en poder llevar ese mensaje de salvación. Hace poco escuchaba un comentario o leí, no recuerdo exactamente, en un libro, dice que la misión es mucha, la misa es mucha, es tanta, es demasiada, que no podemos dejarle el trabajo solamente a los misioneros, que no se lo podemos dejar solamente a los pastores, que no se lo podemos dejar solamente a los de obra misionera o a los de ministerios personales de nuestra iglesia. Vivamos todos la misión, vivamos centrados en Jesús y en el cumplimiento de su misión, que será el mejor antídoto para el exclusivismo y para enredarse en el pecado. Oye, muchas gracias, Pastor Reinaldo. Creo que lo has puntualizado muy bien, ¿no? La indicación de Jesús es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por una parte, para no enredarnos en el mundo y sus costumbres, hay que estar conectados todos los días con Jesús. Y por otra parte, para no caer en el exclusivismo religioso, no debemos de perder de vista nuestra misión, que es salvar, por supuesto, a través de los méritos de Jesús, llevar a la gente a la salvación. Y eso es la misión, ¿verdad? Así que, pues gracias, pastores, por este ángulo de la lección. Nos despedimos, hermanos. Pido al pastor Quirino que se despida, por favor. Sí, gracias. Gracias, Pastor Iván, Pastor Reinaldo. Fue un gusto poder compartir con ustedes esta perspectiva de la lección. Sin duda que es una lección muy interesante y que pues deja muchas lecciones en nuestra mente, yo creo. Y pues Dios nos ayude a mantener ese equilibrio, ¿no? De mantenernos esa comunión con Dios y pues con el mundo también, y evitar el exclusivismo sobre todo, ¿verdad? Gracias, pastor. Gracias. Pastor Reinaldo, Dios te bendiga. Gracias por tus comentarios. Gracias, pastor. Fue un gusto poder compartir con ustedes y les invitamos y animamos a seguir estudiando la lección y que podamos seguir cumpliendo la misión. Que Dios pueda bendecirles. Gracias, hermanos, amigos. Esto fue Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga.